Dale, pues, vámonos, recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me estás diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. No me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos reunidos un día más. Nada más, ya comenzamos diciembre. Hermanos, un día más estamos reunidos en torno al micrófono. Esperemos que Estamos ustedes, como nuestros grupo de escuchas, anexo, ¿no? de amigos, Estás aquí porque... esperemos que ustedes, nuestros escuchas, pues se tomen un cafecito, una chela, nos claro. acompañen en este capítulo número 23 del podcast. 3, último mes del año. Último mes del año. Aquí vamos a ver si cumplieron sus metas, repasaron sus materias. Si nosotros cumplimos nuestra meta de 300 Suscriptores. suscriptores, Ustedes nos van a ayudar a que la consigamos. ya estamos en más de 200. Ya. Entonces, ya, por favor, ahí ayúdenos. En estas 4 semanas hay que echarle ganas todos. Y Compartiendo. también agradecer a todos los que nos etiquetaron en sus años de Spotify. Y Sí. nos dijeron que nos escucharon mucho. A menos sé de 2. No, pero No, sí pero es sí, verdad. varias O sea, personas, varias muchas personas gracias. compartieron que uno de los podcasts que más escucharon ellos fue por contradicción. Entonces, gracias a todos los que están escuchando. Y esperemos que nos sigan el próximo año porque Exacto. vamos a seguir trabajando para Sí, esto no- traer unos capítulos recién horneados. Exacto. Eso nos para. Exactamente. Pues el día de hoy, en este capítulo número 23 de Por Contradicción, hablaremos de las matemáticas, obviamente, pero siempre hemos escuchado que las matemáticas, por lo regular, las mejores, todo eso, ¿son de dónde? ¿De qué parte son? ¿De qué ¿De parte qué del regiones mundo? del mundo? Pues Estados Unidos, Árabes. Europa, ¿no? Europa es como... ajá, Alemania, Francia. son lugares como... Sí, Inglaterra. Inglaterra, Cambridge. Cambridge, ¿no? Tú Ah, ser del sí, Trinity College. tú tienes que Siempre salir, es como eso, ¿no? Ujú. Se cree que esos son los mejores lugares Ujú. y en ¿no? Y la definitiva UAM sí. Iztapalapa. Claro, por supuesto. Y la verdad es que son definitivamente lugares donde han salido excelentes matemáticos Porque- y científicos en general. Porque allí son esos lugares donde no tienen que preocuparse por comer. Es- Ellos ya lo tienen por descontado. Es correcto, ya ellos traen un logro desbloqueado de Sí. nacimiento. Como que dicen, ay, no mames, como que me gustaría hoy poder ir a caminar sin que me asalten, ¿no? No, o sea, ellos no se preocupan tanto por eso, pero pues, sí. Exacto. Entonces, hay diferentes lugares donde las matemáticas son reconocidas, principalmente, por ejemplo, en Europa. Pero, ¿qué onda con los otros lugares del mundo? O sea, nosotros conocemos nombres como Cauchy, Riemann, nombres europeos, sí, uno que otro asiático, que cuesta más trabajo también porque son nombres difíciles. Bueno, ya hablamos de Taniyama, por ejemplo. Taniyama, claro. Hay diferentes matemáticos, pero vamos a hablar hoy de lo que es el patio trasero de Estados Unidos. O sea, Latinoamérica. Ok. ¿Qué onda con Latinoamérica? ¿Qué hubo lecón? Aquí vamos a poner un ¿qué hubo lecón? Así en la edición. Y vamos a ver qué pasa con Latinoamérica. No es cierto, no. No vamos a poner eso. No vamos a poner nada. Omitan Ese comentario nos descontó suscriptores. Sí, no voy a ver nada. Y si hablaremos de las matemáticas en Latinoamérica, ¿qué pasa en nuestro continente? Ok. ¿Dónde nos tenemos que preocupar por comer, sobrevivir y si se puede estudiar? Sí, o sea, es que el problema, ya hablábamos con un invitado que tuvimos, ¿no? Sí, O sea, su preocupación era al 100% de la escuela. O sea, él trabajaba y tenía que viajar y, o sea, nos preocupamos por mil y un cosas, dentro de las cuales
está el estudio. Exacto, ¿no? una pequeña parte Parte es es el estudiar. estudio. Ajá. Sí, pero las condiciones son complicadas y Ujú. Sí, o sea, bueno, hablamos del caso de México, ¿no? Latinoamérica seguro no es tan mejor que nosotros. sí. Bueno, ojalá sí. Bueno, Chile sí, ¿no? Chile sí tiene. Brasil, por ejemplo, en términos, bueno, ya no, mejor tú, Chris, Pero Sí, no, pero la realidad es de que en términos generales sí es más complicado, en ¿no? Latinoamérica es más complicado y lo vemos, por ejemplo, por la cantidad de estudiantes que migran a Estados Unidos, a Así Europa, es. por cuestiones de que es más fácil estudiar, ¿no? Ujú. Particularmente en México, para nuestros escuchas, estudiar un posgrado puede llegar a ser relativamente fácil. O sea, no es imposible. Afortunadamente tenemos muchos apoyos Ujú. que nos permiten estudiar un posgrado. Sin embargo, hay países como Colombia, Cuba. Cuba. Sí, güey. ¿Cómo? Pero es que, no. Ahí su risa clasista. No, es que sí está muy difícil. O sea, es imposible. O sea, ahí es imposible estudiar un posgrado, no. Pero son lugares donde estudiar un posgrado es ya un lujo. Y pues eso es algo que pasa. Y entonces hablaremos hoy de las matemáticas en Latinoamérica. Vamos a hablar de 2 ejemplos particulares, pero hay un montón, la verdad. Y el primer caso del que vamos a hablar es, primero les voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con un poco nuestro primer capítulo de Por Contradicción, el teorema de Fermat, más o menos de aquellas épocas, Ok. de los 1700. Y en 1742, el matemático prusiano Christian Goldbach, o Goldbach, como se le quiere llamar, envió una carta a su colega suizo Leonhard Euler, en el que le proponía que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de 2 números primos y que todo impar mayor que 5 puede escribirse como la suma de 3 primos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplitos para que entendamos de qué trata esto. En los show notes les vamos a dejar una foto de la carta, o sea, de lo que le escribió. Y vamos a hablar un poquito de este problema. Habíamos dicho que todo número par mayor que 2 puede expresarse como la suma de 2 números primos. Por ejemplo, el número 4 se puede expresar como 2 más 2. Ujú. El número 2 es primo. O el número 6, que puede ser 3 más 3, también es primo. Ok. El número 8 se puede expresar como ¿quién? Como 5 más 3. O sea, la suma de 2 primos. Y 4 más 4. Perdón, son primos. O, tomando un poco más grande un número, el número 20 se puede expresar como 17 más 3. Ah, perro. Todos estos ejemplos es un número... Estos ejemplos son algunos ejemplitos, ¿no? La verdad es que es un problema que se escucha muy fácil. Es decir, o sea, vas probando numeritos y ya está. Y el segundo problema del que les dije es que todo número impar mayor que 5 se puede escribir como la suma de 3 primos. Por ejemplo, el número 7 se puede expresar como 2 más 2 más 3. 3 números primos. Sí, son 3 números primos. El 9 puede ser 5 más ¿quién? Más 2, más Más 2. 2 más 2. Ok. El número 17. Ya, bueno, era examen. Y ya está, ¿no? Ya vimos de qué El trata esto. 17 que es 5 más... 5 más 5 más 7. Ah, sí. Es correcto. Nada más. Y vemos que sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Se puede. Pues estos matemáticos intentaron trabajar en estos problemas, Leonhard Euler y Goldbach intentaron trabajar en este problema, sin embargo, pues no lo pudieron demostrar. Y estos problemas o estas aseveraciones se convirtieron en lo que llamamos conjeturas. Conjetura. Estas conjeturas se llaman las conjeturas de Goldbach. La primera conjetura, la de todo número par mayor que 2, se puede escribir como la suma de 2 primos, se le conoce como la conjetura fuerte. La conjetura, la otra, que es que todo número impar mayor que 5 se puede expresar como la suma de 3 números primos, esa se llama la conjetura débil. ¿Por qué esos nombres? La razón es por la conjetura fuerte, cuando se resuelve, hay un caso particular que, bueno, al ser un cierto caso particular, se obtiene el caso débil. O sea, el caso débil... Sí, es como consecuencia de... Es una consecuencia de de... la suma de 2, ¿no? De 2 primos para un número par, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso es la del nombre que tiene, conjetura débil y conjetura fuerte. Estos problemas fueron muy duros porque, pues, no eran nada... aunque son muy fáciles de enunciar. Sí, y además, Son o muy sea, como difíciles que de parece probar. que sí, o sea, Sí, pero ahora agárrate un número par de 50 dígitos.
está muy cañón que encuentres dos números primos, también que va a ser de gigantes. Como mencionábamos, ¿no? También que aunque haya ejemplitos fáciles, que digas, sí, parece ser que sí se puede, En en general. general no sabemos si sí siempre se va a valer, ¿no? Sí, incluso si lo probaste, o sea, si probaste que hasta el número 100 millones se cumple, eso no significa que va a seguir siendo Sí. verdad para los demás. Ahí es donde se necesita, igual que en las pruebas matemáticas, más bien se necesita una prueba matemática Ujú. que confirme que se cumple Para para todos. Ok. Y hasta ese momento se acaba. Pues nuevamente era un enunciado muy sencillo, pero muy difícil de probar. Ujú. No obstante, hubo un matemático que no se rajó, como decimos en México, e intentó demostrarlo. Este matemático es Gerald Helfgott. ¿De dónde creen que es? Pues se escucha El nombre es muy medio como- alemán, yo Sí, creo. probablemente tiene ascendencia de un lugar así, por supuesto, pero este matemático es peruano. Ah, no. Ujú. Este matemático peruano Se alimentaba de nació, Palomas. de palomas. nació en el país donde está comen Machu palomas. Picchu, comen palomas y está la señorita Laura. Sí, es cierto. Sí, sí. Pro- Señorita Laura, que pase el demostrador de los teoremas, Y señorita. ya dijo que estaba en la pollada, llegó, me trajo el teorema, lo quería demostrar, Lo señorita. quería demostrar, Laura. señorita, pero que no salía la prueba, señorita. Bueno, A ver, hijo, te voy a dar un carrito sandwichero por tu teorema. pues este matemático Perdón, era... Perú. No, amamos a los peruanos. We love you. Y pues este matemático de allá, pues no se rajó, empezó a trabajar en este problema. Gerald nació en Lima en el año de 1977 y es hijo, aquí, bueno, es hijo de dos matemáticos. Ok, tiene ya. Ujú, sí, ya tiene bagaje, ¿no? Mm, Sí, ya. como que creció en esa línea, ¿no? Sí, aunque él tiene otro hermano y el otro hermano, creo, estudió arqueología. O sea, nada que ver. Pero bueno, eran personas que con Sí. estudios superiores, ¿no? Sí, incluso él habla de que en su infancia, pues, había muchos libros en su casa. Sí. Sí. Sí, no lo Digo, dudo. en mi casa no había libros, así que en Latinoamérica los libros en general, así que Sí, no. a él le fue muy bien. Ujú. O sea que Perú es como el Monterrey de Latinoamérica, ¿no? Es Porque correcto. trabajan con las primas. Ah, Eh, no es cierto. Pues Pero- este Gerald, como les digo, es hijo de dos matemáticos. Su padre es Michael Helfgott, docente de la Universidad Mayor de San Marcos, está en Perú, y también fue o es profesor de la Universidad Estatal de Nueva York. Ah, no Güey. manches. Y su madre se llama Edith Seyer, es una estadística que trabajó, o un estadista que trabajó en una universidad, en la universidad que les mencioné, también peruana. Ah, no es ¿Ok? cierto. Entonces sí es hijo de matemáticos, obviamente pues se empapó más, ¿no? De matemáticas. Ah, bueno, Quiero dejar en claro de qué se empapó. no es de su juventud, ¿no? Este matemático desde joven siempre realizó preguntas que pues tenían eran muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué 0.9999 con dígitos infinitos? El infinito es 1. Es igual a 1. O por qué, qué significado tenían las raíces de un número negativo. Cosas que generalmente, cuando somos niños no nos las preguntamos. Nada que ver. Ni cuando somos grandes Ni tampoco. cuando somos grandes. Y aunque nos las preguntamos, no sabemos resolverlas. Y él desde muy No, chiquito... genuinamente no te lo preguntas, güey. No, ¿quién se lo pregunta? Ahí hablan, oye, papá, ¿por qué 0.9? No, güey, o sea, Claro, ¿quién hace eso? Yo estaba preocupado por otras cosas. Sí, Me trajeron los reyes, ¿no? no te- oye, mamá, ¿a qué hora hierve mi sopa de piedra? Y pues bueno, Harald fue un matemático sobresaliente desde muy chico. Y esto le permitió que se fuera a estudiar a universidades muy prestigiosas en el mundo. Se fue a estudiar becado a Princeton. Y además estudió posgrados y cursos de posgrado en otras O sea, universidades. su carrera la estudió en Princeton. Sí. O sea, él estudió hasta antes de la universidad en Perú. Lima. Ajá. Sí, y luego ya Ah, no manches. se fue becado a Princeton. Sí, él tuvo una buena educación. Bueno, y no solo una buena educación, sino papás de trayectoria académica. Académica. Entonces ya... Sí, que a lo mejor ya hasta le movieron ahí 2, 3 influencias, ¿no? Ponte que aunque no fueran influencias, sabían cómo moverse, ¿no? O sea, mandar los escritos, porque la verdad es que es una mega hiper burocracia todo lo de las becas y todo ese show. Sí, por supuesto. Y él tuvo la oportunidad de estudiar en universidades muy prestigiosas,
¿Qué es lo que generalmente pasa con los estudiantes muy talentosos en América Latina? Pues solemos creer que la educación en América Latina no es tan buena y la mayoría se van a Europa o Estados Unidos. Si gustan conocer un poquito más de él, pueden buscar su currículum, el cual está al alcance de todos en internet. Es un currículum muy humilde, con tan solo 11 páginas de logros académicos y profesionales. Nada que ver con nuestros currículums, donde ponemos hasta en la primaria que estudiamos para que se vea más información. Una vez le ayudé a una viejita a cruzar la calle, ¿no? Experiencia laboral, ¿no? Exacto, tiene un currículum tan poderoso. O sea, sí, está lleno de muchos logros. Harald es muy bueno, tiene mucho talento, habla español como su lengua materna, también habla inglés, francés y alemán fluido, esperanto, ruso y griego clásico de modo fluido también, y por si fuera poco, también quechua básico. Ah, quechua, claro, Sí, porque es de Perú. lengua originaria. Ah, sí. Pero hasta sabe esperanto, imagínate. Sí, ¿qué onda con ese cuate? No mames. O sea, está muy cañón. En una entrevista, obviamente, pues es muy bueno y además tiene buena preparación. Habla de que cuando era chico decía, sí, pues a veces estaba aburrido y tocaba el piano. Sí. Tenía piano. Tenía piano. No, Ya para empezar tenía piano. O sea, no es un latinoamericano promedio. Sí, no, estás hablando de la Europa de Latinoamérica. Sí. Pero bueno, al final es peruano, ¿no? Y qué Sí. chido. Sí, qué es chido. latinoamericano. Es latinoamericano y además, o sea, durante su trayectoria ha trabajado en Perú, en varios Sí, lugares o sea, de como que Latinoamérica. no deja... No dice, bueno. ya me fui y ya. No, o sea, es de esos matemáticos que busca, o científicos que busca promover o mejorar las condiciones en sus países de origen. Llevar la ciencia a los que no pueden ir por ella. Sí. Y pues retomando nuestro problema inicial de la conjetura de Goldbach, Ah, sí, cierto. entonces estamos hablando de la conjetura, ¿Qué de vida de Harald? En 2005, en el año 2005, el matemático peruano comenzó a trabajar o comenzó a estudiar, ver qué avances se habían hecho en este problema de la conjetura. Y ya había habido varios matemáticos que habían trabajado en la conjetura débil, no en la fuerte, en la débil. Y habían probado pues que sí se cumplía para una cantidad de números muy grande. O sea, Si no en general. no en general, Pero pero sí para números muy grandes, ¿no? Exorbitablemente. Exacto, afirmativo. Es somero. Eso. Y él se puso a investigar y ya Ya había como trabajo. hecho, es correcto. Y él, pues, estuvo viendo eso, pero al final él comenzó a trabajar, como no estaba hecha la prueba, él comenzó a trabajar en la conjetura débil en el año 2006. Okay. En febrero de 2012, o sea, 6 años después, cuando ya estaba muy cerca de encontrar la respuesta, o sea, de probar esa conjetura, se levantaba muy temprano todos los días para dedicarse a ese trabajo, a probar esa conjetura, y llegaba a su oficina por las tardes. Durante esta época, ya al final, solo revisaba su correo electrónico y buscaba información. La verdad es que él había suspendido su conexión a internet en su casa para no distraerse. O sea, también como Andrew Wiles, ¿no? Se obsesionó, Sí, dijo. Así. Y aquí es donde vemos esa capacidad de mantenerse enfocado durante muchos años, porque Andrew Wiles, en el primer capítulo de Por Contradicción, fueron 7 hablamos que años. él se tardó 8, 9, no, creo que son 10 años. No, primero los que se tardó. encerró como 7, ¿no? Y no pudo. Y luego ya después como Le que... ayudó su... Ah, es por Con su eso, a alumno, su estudiante de como posgrado. Como 4 o 5 años y ya lo lograron, ¿no? Pero sí fue un madrazo de tiempo también. Sí, este se tardó 6 años nada más. Bueno, nada más. Sí, son sin 6 internet en su añitos. casa. O sea, él no tenía Tinder ni Facebook. Hizo la primaria, ¿no? No tenía Tinder matemático, ¿no? ¿Tú qué teorema probaste? ¡Match! O sea que, pues, trabajó durante 6 años. En la noche volvía para concentrarse en el trabajo o trabajar en esta conjetura hasta dormir. En junio de 2013, por fin halló la respuesta y demostró en un trabajo de 79 páginas que la conjetura débil de Goldbach era cierta. No manches. En 79 hojitas. Utilizó variable compleja y muchas cosas. Sí.
No manches. Sí, trabajó nuevamente durante muchos años y al final logró demostrar la conjetura, pero y obviamente esto le hizo ser acreedor a muchos premios, porque era un problema que llevaba 270 y algo años sin resolverse y pues vamos, él se lo aventó. O sea, sí le hizo ganar muchos premios y además reconocimientos. Ujú. Eso le permitió irse a estudiar, ir a ser Estancias profesor de en Francia, investigación, ajá. en varios lugares. Incluso es peruano, pero también es franco. Ujú. O sea, es francés. También sincero. tiene la... Es sincero, ¿no? Y ese es nuestro primer caso de este matemático. Actualmente es muy joven aún, tiene 40 y algo años. nació en los 70, ¿no? Sí. No, lo que te iba a preguntar es, ¿dónde trabaja? Actualmente trabaja en una... Es que campechanea, ¿no? Sí, Cambia, sí, claro, cambia de claro. lugar, Pues pero, digo, para gente tan talentosa tiene- tiene esa... pero ya tiene un lugar el definitivo ahí reservado en una universidad francesa. Ah, no manches. Ujú. Solo que él tiene la oportunidad de ir a diferentes lugares. Sí, sí, sí. Trabajó en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro como Que profesor. es el- Sí. También trabajó en universidades de España, estuvo como profesor en otras universidades de Europa, de Estados Unidos. Entonces tiene una trayectoria Una trayectoria muy amplia. Muy no amplia. manches. y ese es nuestro primer matemático talentoso de Latam. Latam, Latinoamérica. Pero también está cabrón cómo la forma en la que pensaban los que planteaban el problema, güey. O sea, porque ellos lo ven como algo bien trivial, ¿no? O sea, hablábamos como Fermat, o sea, todos esos teoremas o conjeturas que dejan de, pues se ve, ¿no? La conjetura de Poincaré, de la que platicábamos con Perelman. O sea, que ellos, imagínate a Se plantean un problema que es tan complejo. Ajá, o sea, a cómo revolucionan sus mentes, ¿no? También, o sea, digo, no, obviamente no le resto mérito para nada al que lo demostró. O sea, al contrario, es una proeza enorme. Pero también esos güeyes que lo ven como un problema muy sencillo. Que, mira, ya viste que si puedes plantearlo que si sumas dos, Ajá. si es mayor a 2, puedes verlo como suma de dos primos. O ya viste que si es mayor a 5. O sea, güey, ¿qué pedo, Sí, no? O sea, la neta... Sí, para ellos son preguntas sencillas. Y además otra cosa, ¿no? Que mientras más fácil se escucha un problema, Sí. más Resulta difícil. muy... O sea, este problema es de teoría de números y uno puede decir, no, pues mira, el número primo es tal y tiene que ser 2. Tiene que ser, es un número par, ¿no? Lo voy a expresar de la forma 2K. 2P, ¿no? No, Sí, 2K donde K es un entero. claro. Y empieza a hacer tu talacha. Y él, pues con eso no lo demostró. No, y, tuvo o sea, que hacer... tiene maquinaria, ¿no? O No, sea, él análisis matemático. desarrolló muchas herramientas matemáticas que no existían para poder hacer la prueba No, que no, matemática. Pues como decías, ¿no? Lo del último teorema de Fermat, que terminan haciéndolo con curvas de no sé qué, Sí. de Curvas tangrama y elípticas, todo. formas O modulares. sea, y también es un problema de teoría de números, ¿no? Sí, Sí. que problemas que parecen muy Muy sencillos, pero son muy complejos. Bueno, a ver, Y platica. ese fue el primer matemático. Ok. El siguiente del que vamos a hablar nació el 29 de junio de 1979 en el país de la samba, la caipiriña, el fuchibol, el carnaval y por último el icónico Cristo Corcovado. A ver si que iba a ser Ronaldinho. O Neymar también, O Pelé. o lo que conocemos como Brasil. O sea, es un matemático La, la, brasileño. la, 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 la. Acá, A ver, corte, Samba, nos ¿no? ponemos Brasil. nuestro, nos disfrazamos así de samba y Brasil. ya. Bueno. No creo. Este matemático, su nombre es Arthur Ávila Cordeiro de Mello. Arthur Ávila Cordeiro de Mello. Este es un matemático, fíjense, a diferencia del matemático anterior, Ujú. este matemático brasileño sí es más normal. ¿A qué me refiero con más normal? Proviene de una familia pues, de clase media. Sus padres no son matemáticos. Ok. No tenían piano en su casa. No, creo que no tenían piano en su casa. Bueno, sí es. Pero era un matemático pues, Normal. normal, ¿no? Una persona Una normal. persona normal. Más un matemático con mucho talento desde muy, pero muy joven. Arthur Ávila es conocido por ser el primer matemático latinoamericano en conseguir la medalla Fields Ok. Ujú. en el año de 2014. Para nuestros escuchas que no saben qué es la medalla Fields, ¿nos podrías decir, Eduardo o Miguel? Es como el Nobel de las matemáticas, ¿no? Es como Es el Nobel de las El premio matemáticas más importante que hay de matemáticas. y tiene una restricción de edad. Solo No- se le da a los menores de 40 años. y por tener una trayectoria Notable, Notable. O hacer una contribución sobresaliente a algún área de las matemáticas. Y solo se entrega cada 4 años. es correcto. O sea, es un premio muy prestigioso. Yo voy a decir esto porque una vez lo escuché, pero dicen que el premio Fields es como el premio Nobel, pero para personas inteligentes. Sí, sí, sí.
O sea, podría ser. Cancelen a Miguel. no, pero el hecho, o sea, son lo digo trabajos muy complejos. No, pero lo digo porque Sí, no, es como... tantas restricciones que tiene, el premio Nobel lo puede ganar igual personas brillantes, genios. Bueno, Obama ganó el de la paz, ¿no? Declaró la guerra. Tienes razón. Pero son cuestiones muy distintas. El premio, Sostengo que es para los inteligentes. o sea, yo lo Reitero. mi percepción por lo menos es que el premio, la medalla Fields, es un premio que se le da a una persona extremadamente dotada. Sí. Que no es, no porque... No es como a votación. No es porque ni- yo trabajé mucho durante 5 años. Tienes una trayectoria. O sea, son personas que en matemáticas la realidad es que no porque tú trabajes mucho vas a ser muy bueno. Hay gente que... Estás diciendo que el Nobel de Literatura de Bob Dylan... No. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero estos matemáticos que ganan la medalla Sí. Fields son matemáticos que son fuera de serie. son fuera de serie. Gente son- que no vas a escuchar historias como de, ay, tenía 20 años y apenas comencé a estudiar. No, Sí, no, son son personas desde muy pequeñas que tenían un potencial increíble. Y solamente a una persona la ha rechazado en toda Ah, la sí. historia. Ay, Los de- invitamos a que vean Capítulo 3, 4, porque fue en dos partes. capítulo 4 de... el capítulo de quién? De Grigori Pérez. Grigori Perelman, que rechazó esa medalla y un premio de $1,000,000. Que iba yo perdiendo. Entonces, vayan por favor a ese capítulo y revísenlo para que vean toda la historia. Este matemático Arthur Ávila pues Ujú. se ganó la medalla de Fields por su trabajo y contribuciones en el área de sistemas dinámicos. Pero ¿cómo es que llegó Arthur a conseguir tan difícil premio? Porque estás hablando de un premio complejo que hay que tener mucho talento. Y ser proveniente de Latinoamérica pues puede complicar un poco las cosas. Pero la historia de él verdaderamente es súper chida. Solo para tener en cuenta de la cantidad de medallas Fields, países como Alemania en toda su historia solamente tienen 2 medallas Fields. Y que es un país con una trayectoria... Sí, que tiene universidades Casi- centenarias. Sí. Casi el número de Rich que tenía. Entonces es difícil No, porque conseguir era una el medalla tercero, Fields. ¿no? Ahora Sí, imagínate 3. que este brasileño consigue una medalla Fields y pues casi se pone Al tiro con... al tiro con Alemania, porque la última medalla Fields que ganó Alemania fue en los años recientes. Ah, bueno, O sea, cuando este brasileño la ganó, Alemania creo y que Brasil sí, ajá. únicamente tenían exactamente. una medalla. Bueno, y nada más, yo creo que lo vas a decir, pero ¿cuántas medallas Fields hay en Latinoamérica? Nada más una. Nada más una. en Porque todas este es el las- primer exactamente. latinoamericano Ajá. que consigue la medalla Fields. Sí, o sea, después de él, nadie más la ha vuelto a ganar. Sí, es correcto. La historia de este matemático comienza desde muy joven. Su primera medalla en matemáticas la consiguió con tan solo 13 años. Una medalla así de esas que te ganas en un premio de matemáticas, que yo no fui, pero él sí. Después, cuando compitió por primera vez en una edición de la Olimpiada Brasileña de Matemática, en el año de 1995 se dio cuenta de que era muy interesante la ciencia. O sea, él, a partir de competir en esta Olimpiada, se dio cuenta de que estaba muy chido, le gustó y ganó su medalla de oro. En ese mismo año, en 1995, Arthur también participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, ya internacional, en Canadá, donde igualmente se llevó la medalla de oro. O sea, tenía 15 años el compa. Era muy joven. Sí, afirmativo. Era súper joven. A partir de esto, se dieron cuenta que tenía mucho potencial y empezaron a ponerlo en contacto con matemáticos y cosas por el estilo. Cosas que los matemáticos son cosas. Son entes. Y No, y con, vamos, lugares donde se especializa en matemáticas y asistió a cursos de verano en el que había mencionado el INPA, Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas de Río de Janeiro. Un lugar ahí entre la jungla, donde sale ¿Poco sí? Sí, entre el bosquecito. Y en este momento su carrera se aceleró vertiginosamente. Hay pigmeos, ¿no? Ahí al lado de la escuela. En 1997, aún como alumno del segundo año del Colegio Tradicional de San Agustín, o sea, como en la secundaria, y sin haber aún ingresado a la facultad, concluyó el máster en el Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada, el INPA que les comento. Pero aquí busqué mucho sobre su historia, pero como que no es tan fácil encontrarla. Yo lo que entiendo es que él estudió su máster, pero sí en esta universidad, pero no hizo como todo el trámite. ¿Entiendes? O sea, él lo cursó y todo eso, pero... hizo su investigación. Y esto no lo podía hacer justo y no podía concluir el título de
de maestría o el título de posgrado, porque como... Le falta acabar la primaria, ¿no? Porque no acabó, porque no tenía un título de licenciatura. Claro, y claro. y la ley brasileña no permite que puedas tener un posgrado sin antes tener un grado. Chile Latinoamérica. Es bien chido Poniéndote Latinoamérica. barreras así en todo, ¿no? Uy, no, si ya acabaste tu maestría, pero es que no has acabado la primaria. No, lo siento. Úsate todo. Entonces este matemático pues No va. se chutó su posgrado, aún, o sea, lo concluyó él, pero aún sin ser estudiante de la Licenciatura. facultad de licenciatura. Inmediatamente comenzó su doctorado. Aún sin ser Sin estudiante. tener Sí, su licenciatura. sí, tenía que terminar la prepa. Comenzó su doctorado y para poder defender su tesis de doctorado, obviamente, y tuvo que estudiar simultáneamente el grado de matemático. O sea, licenciado en matemáticas en la Universidad de Río de Janeiro. Pero, o sea, fíjate que, o sea, el cuate estudia un doctorado, el cuate tiene un conocimiento, pues, muy profundo de las matemáticas, del razonamiento lógico, matemático, de las demostraciones y todo. Y, claro, entiendo que tienes que pasar un cierto trámite, pero, ¿qué? Nada más le decía el profe, nada más decía, profe, oye, ponme 10, ¿no? Que yo sé más que tú, ¿o qué les decía a los profes? No sé honestamente, pero O- estaba muy acelerado. Sí, claro, claro, o sea, nada más llegaba al examen a, Ah, oye, claro. este examen es muy trivial, dame otro, por favor. No, es que, ¿qué cree que esto es lo que estoy trabajando en mi doctorado, no? Incluso mencionando algo, él habla de que cuando estaba estudiando la maestría, que aún era estudiante como de prepa, si lo quiere ver así, o de secundaria, él menciona que pues no le daba prioridad a esos estudios porque se le hacían muy aburridos. Hombre, Pues ¿por qué ya crees, tenía la güey? capacidad de estudiar una maestría, entonces para él los dejaba de lado. Y lo mismo cuando estaba estudiando su doctorado, Sí, obviamente. estudiar la licenciatura por Sí, obligación se le hizo aburrido y él consiguió el título de licenciado. Sobornando. En Santo Domingo. No. En Santiño Domingo. Consiguió el título de matemático, de licenciado en matemáticos por la Universidad Federal de Río de Janeiro e inmediatamente tuvo su título de doctor en matemáticas con tan solo 21 años. Ah, no te manches. En el año 2001, pero igualmente en el IMPA. Y aquí es donde viene algo que es súper chido de esta persona. Él tuvo todos sus estudios en Latinoamérica. A diferencia de los otros Que se han salido, que han ¿no? salido. Sí, porque hay, en otro momento se toca la historia. Hay un colombiano que también resolvió un problema de muchos años, pero él igualmente estudió en Estados Unidos, la universidad. Pero este matemático estudió todos sus estudios, vamos, valga la redundancia, todos sus estudios son de Latinoamérica, de Brasil específicamente. Y yo creo que también es un, pues como un prejuicio que tenemos, ¿no? Por ejemplo, voy al doctorado y quiero estudiarlo, muchas veces queremos estudiarlo en el extranjero o en otras universidades más prestigiosas, pero la verdad es que en Latinoamérica hay, pues, por ejemplo, la UNAM, ¿no? Pues es una de las principales universidades de Latinoamérica, o sea, tiene centros de investigación de nivel, de altísimo nivel. El IMPA, por ejemplo, es el mejor instituto de matemáticas de toda Latinoamérica. Sí. Entonces hay lugares de altísimo nivel, pero como también nosotros pues tenemos ese Sí, prejuicio, ¿no? como De que siempre volteamos para arriba o a Europa, al ¿no? otro lado del Sí. charco. Incluso antes, siquiera de consultar los planes de estudio o referencias, ¿no? La primera cosa que se piensa es, ¿dónde vas a estudiar? Ah, ¿dónde En está? Europa. ¿Quién sabe? Y llega a ser hasta absurdo, pero nada más por el hecho de que una universidad llegue a estar en Europa, ya se considera de cierta forma mejor que una latinoamericana y no Sí, aunque necesariamente te debe estés ser yendo así. al CONALEP de España y dices, no, es que es Europa. No tenemos nada en contra de los de Conalep, aunque sabemos que no escuchan este podcast, pero no tenemos nada en contra de ustedes. No, no es cierto. Para nuestros escuchas que no saben cuál es el CONALEP es una escuela de muy alto rendimiento en México. De creación de niños. Ah, no, No, pero son buenos. Tenemos compañeros de carrera que vienen de CONALEP, son súper chidos. O sea, es solamente, es mame. Es como guasa. dice. Es guasa. Como es de la chaviza. Es mame. Dice. Como es de los chavos ahora, ¿no? No, ma. Y fíjense que, mencionando esto, él estudió en el IMPA, que es el mismo instituto donde les comenté que este matemático peruano, Harald, Estuvo un rato, ¿no? Sí. O sea, esta escuela es una excelente escuela Sí. para estudiar matemáticas tanto puras como aplicadas. En Río de Janeiro, ya saben, apliquen. Solo tienen que aprender portugués y listo. Un dato especial de este matemático es que tiene sus estudios, como les dije, en Latinoamérica, pero no pierde su toque brasileño. ¿Y a qué me refiero? Trabaja una parte del año,
obviamente cuando ganó la medalla Fields y todo esto, antes de que la ganara, tuvo muchos premios. Claro, sí, digo, Sí. para hacer medalla Fields es que ya fuiste todo lo demás antes. Sí, o sea, tuvo muchos premios, tuvo mucho lujo. Y durante una parte del año, antes trabajaba, creo que en Francia, o no sé, en Alemania, no recuerdo honestamente, pero una parte del año se la pasaba trabajando en Brasil y otra parte en Europa. Durante su estancia en Brasil, él trabajaba de una manera poco convencional, porque para él trabajar era irse a la playa y durante sus caminatas en las playas de Copacabana y yo creo que todos los lugares, él se ponía a pensar en problemas matemáticos y se llevaba a sus colegas. E incluso a veces se metía en el agua y ahí... Se metía en el agua. Le decían Sócrates, ¿no? No. Ese cuate. y ahí Para que nos está escuchando, dice señas que se metía cocaína. No, no es cierto, no. omita eso. Porque No, decimos no a las drogas. Pero la no, verdad no, es que no. hay muchas personas sui generis, igual por ejemplo Richard Feynman, también se iba a lugares poco convencionales a hacer Sí, eran su física. juguetones, Eran juguetones. traviesos. Sí, Y pensaba él- mejor, ¿no? Bajo presión. Y su casa queda la casa de este matemático brasileño queda una casa de la playa. O sea, sí iba a ver las bundas. Sí iba ahí a la playa y ahí se planteaba problemas y trabajaba. Prácticas poco convencionales, pero le funcionan. Porque se mantenía relajado. Porque es un genio. ¿Sí? Sí. Yo hago eso y me ahogo. Si quieren conocer un poquito más de su trabajo y su trayectoria, Arthur cuenta con un currículum muy humilde, también un currículum de tan solo 8 páginas, Ah, ya es menos. donde sí. sí redujo, ¿no? Redujo. Sí, no, el otro Que es más joven, Pero- espérate en 10 años cuando avanza. Exacto. Pero es lo No, que te pero, decía. pero ella puede poner O sea, en su currículum pero el medalla otro Fields. peruano no ganó medalla Fields. No, el otro no. Exacto. O No, sea, no. digo, ahorita tendrá unos 40 años, ¿no? Supongo, 40. Es que la diferencia de... Sí, o sea, el matemático peruano creo que tiene 40 y algo, 50 Este casi. tiene 30 y Y este tantos, tiene ¿no? 30 y algo. Pero sí hay diferencias porque este sí da más la impresión que es una persona extremadamente dotada. Sí, y o sea, Y el otro realmente viene todo su madurez Sí, no. de pensamiento Y el otro Además- matemático, sin duda, también es bueno, pero se nota que es más como una cuestión de... Sí, También de trabajo, O sea, pero que- ya no más natural. o sea, Claro. este matemático, el segundo es como Batman y el primero es como Bane. No te el lo primero- manejo, pero... Sí, el primero nació en las sombras y Batman las adoptó, ¿no? O sea, Exacto. Batman las hizo suyas, pero Bane nació en las sombras, ¿no? O sea, Ujú. él ya tenía todo eso Sí, de exacto. que creció y él no. Ok, Y Batman es- voy a checar esa referencia. No, Déjamelo Lo cito. Y en ese currículum de tan solo 8 hojitas, ustedes pueden ver todas sus contribuciones, que ya se imaginarán. Sí, una Él locura. no necesita agregarle interlineado y esas cosas. Todo separado. Arial 25, no. Una es pura portada, ¿no? Una toda es su portada. Y Arthur, desde el año 2018, es profesor en la Universidad de Zurich, en Suiza. En Suiza. Y ya, y continúa con su trayectoria. Sí, como dices, en 10 años, algo más yo creo que era el canal. No, ¿Y por qué razón se ganó la Fields? ¿Cuál fue eso? Por sus contribuciones y trabajos en sistemas dinámicos. O sea, él no es como de que resolvió. Sí, como una conjetura, pero... Sí, pero su trabajo es fue... que sobresales, ¿no? Si dicen, no, mira, chécate este personaje que está estudiando su doctorado, pero para poder graduarse de su doctorado tiene que acabar su licenciatura, así es. Algo tiene especial Sí, claro, canal, ¿no? claro. Y aquí hacemos un llamado a las autoridades brasileñas y Latinoamérica que no exijan tener No, pero título de licenciado si eres Claro. superdotado y te puedes aventar un postdoctorado. No, si estás acabando tu doctorado, ¿no? Porque pueden tú que seas superdotado, pero si no haces nada, pues no. Pero si ya estás acabando un doctorado, Ya que te den... pues ya es matemáticas. absurdo, ¿no? Dices, mira, toma tu licenciatura. pero fíjate, ahorita también hay como dos cosas. Dos detalles que me parecieron así importantes. Estas dos personas son personas muy, muy talentosas, pero no trabajan en su país. Eso Y es que ese también es un problema de Latinoamérica. O sea, seguro trabajan en otro país porque la paga, el desarrollo es mucho mejor que en tus lugares de origen. O no agarraron plaza. Aunque, No agarrar un plazo. sí, exacto. O sea, aunque existan excelentes universidades y aunque existan excelentes profesores y excelentes centros de investigación y todo en Latinoamérica, de pronto se topa con pared el investigador y no hay oportunidades de crecimiento o los sueldos no son O atractivos. simplemente es absurdo la cantidad de requisitos que te piden en una universidad Pero también hay que pública, ¿no? ponerlo en otra perspectiva. También quizás, pues,
les gusta estar en países más desarrollados, donde hay más No, seguridad pero- de Exacto. todos los tipos, Pero, ¿no? pero también a lo que vamos es que a veces los requisitos que piden para trabajar en una universidad, llámese la UAM, son absurdos, ¿no? O sea, yo conozco gente que tiene postdoctorados que están peleándose una plaza Sí, sí, con sí. postdoctorados, güey. O sea, que ahorita pueden estar en Zurich sin problemas porque son gente muy brillante. Sí, sí, sí. Yo creo que pasan. Ese, digamos, también es un problema pues de la ciencia en Latinoamérica. Sí. O sea, aunque haya Además, talento, Solo también falta otra parte es que apoyarlo. no tenemos suficientes universidades. hay talento, solo falta apoyarlo. Sí, y no tenemos suficientes universidades. No, pero gracias a... no. Ah. Y así concluimos estas historias de matemáticos brillantes como Peña Nieto que dicen que 3 es mayor que 5. No menos como 5. No menos como 5. Y estas son nuestras historias de matemáticos latinoamericanos por esta vez, pero traeremos más en algún otro momento. No manches, muy interesante. Ya está siéntanse orgullosos de Latinoamérica. Sí, ¿no? Yo siempre he estado orgulloso. I'm proud. Sí. Ay, habló en inglés. ¡No, curioso, mi niño! Sale. Pues este fue el episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den, activen la campanita para que les llegue todo nuestro contenido. También Momento. pónganos seguir en las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Perfecto. Igual pueden comentar, compartir, darle me gusta. Hacer donaciones. Hacer donaciones Ya en les cayó el Patreon. aguinaldo, ya les cayó el aguinaldo. Sí, sí, ya. Denos nuestro aguinaldo. Por lo menos para comprar, no sé, hay unos cacahuates para el centro de mesa. Ya, de los de 10 pesos del metro. Y pues nada, pues si van a la villa, llévense su silla. ¿No? Ya estamos a días, ¿no? De, Sí, de ya. que vayan ahí a la Sí. villa. Pidan para pasar sus materias y ese tipo de cosas. Bueno, sus redes sociales. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda y en YouTube como Matt Wammer. Y me encuentran en todos lados como Edo, un humano más. Y a mí me encuentran en todos lados como un Migue más. Y pues ya, sí dijiste las redes, ¿no? @ por contradictio. No, esas no, pero échatelas, bebé. Pues ya son esas. Nos pero- encuentran en todas nuestras redes como @por contradictio. Y en YouTube como por contradicción podcast. Los esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast. Nos vemos. No sé el orden. No nazcan en Latinoamérica. Sí, evítenlo.